Hola, soy el profesor Frank Macías y hoy tengo una clase muy importante para ti. Hoy te voy a enseñar los sonidos que hace las vocales. ¿Sabías que en el idioma del inglés hay unas vocales que hacen sonido español? Y hay veces que las vocales hacen sonido en inglés. Bueno, hoy te voy a enseñar qué sonido darle a cada vocal y también te voy a dar tips de cómo pronunciar cada letra según cómo está formada en una palabra. ¿Están listos? Iniciamos. ¿Sabías que en el idioma del inglés hay 6 vocales? Yes, we have 6 vowels. Y esas son las vocales que usamos en el idioma del inglés. We have A, E, I, O, U. And sometimes we also have Y. Aquí están mis 6 vocales. We have A, E, I, O, U, and Y. Iniciamos el paso número 1. El paso número 1 dice así, que cuando la vocal está en medio de 2 consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? Son las letras que no son vocales. Entonces, vamos a tomar la letra I. La vamos a poner en medio de 2 consonantes en la palabra hit. Hit. H-I-T. Hit. Noten que la vocal se llama I, pero como está en medio de 2 consonantes, el sonido va a ser en español. Por ejemplo, I. I. Hit. Hit. Vamos al segundo ejemplo. Vamos a tomar la letra O y la vamos a poner en medio de 2 consonantes. R, D. El sonido de esta vocal se va a escuchar en español. Rod, rod. ¿Por qué le estoy dando el sonido español? Porque cuando está la vocal en medio de 2 consonantes, el sonido va a ser en español. Vamos a tomar cada una de las letras y le vamos a dar el sonido que hace cada vocal cuando está en medio de 2 consonantes. A, E, I, O, U. Ese es el sonido que hacen las vocales cuando está en medio de 2 consonantes. Vamos con otro ejemplo. Vamos a tomar la palabra M-E-T, met. M-E-T, met, met. ¿Qué sonido le estoy dando a la vocal? Le estoy dando el sonido corto como el sonido español. ¿Por qué? Porque está en medio de 2 consonantes. Met. Vamos a la palabra K-I-T, kit. Kit, kit. Recuerden, le estoy dando el sonido en español porque cuando está la vocal en medio de 2 consonantes, siempre le vas a dar ese sonido. A, E, I, O, U. El segundo paso dice así, cuando está la letra A, al principio o en medio de una palabra, el sonido de la letra A se va a escuchar como la E. E. Si tomamos este ejemplo, apple. Apple. ¿Cómo estoy pronunciando? La A le estoy dando el sonido como la E. ¿Por qué? Porque normalmente cuando está la letra A, al principio o en medio de una palabra, el sonido que le vas a dar a la letra va a ser E. E como E, E. Apple. Ahora vamos con otro ejemplo. Candy. Candy. Noten que no estoy diciendo candy ni candy. Le estoy dando el sonido E. Candy. Ahora vamos con otro ejemplo. Animal. Noten que tenemos la A al principio y la A en medio. Las 2 veces le voy a dar el sonido E. Animal. 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 Very good. Ahora vamos al tercer paso de pronunciación. El tercer paso dice así. Cuando está la letra E al final de una palabra, la primera vocal se va a escuchar en inglés. ¿Cuáles son las vocales en inglés? A, E, I, O, U. Entonces, si está la E al final de la palabra,
el sonido de tus vocales se tienen que escuchar en inglés. Por ejemplo, vamos a tomar el primer ejemplo. K-I-T-E. Kite. Noten que no estoy pronunciando kite, le estoy dando el sonido a la primera vocal y la E que al final queda muda. Cuando está la E al final, la letra E es muda. Le da todo el poder a la primera vocal y se escucha como en inglés. Por ejemplo, kite, kite. Ahí ya le estoy dando el sonido en inglés. ¿Por qué? Porque la E le da todo el poder a la primera vocal y se queda muda. Kite. Vamos con otro ejemplo. Hide. Esconder. Hide. Noten otra vez que no estoy pronunciando hide ni hide. La E es muda. Hide. Vamos con otro ejemplo. Ride. Ride. Pasear o montar. Ride. Ahora vamos a usar la palabra ache. Ache. A-C-H-E. Ache. Recuerden que la primera vocal siempre se va a escuchar en inglés. Y la E que es al final queda muda. Siguiente paso, paso número 4. Cuando tenemos la letra O and A. O and A. Estas dos letras juntas siempre, de los siempre, hace el sonido O. Si dijiste O, es correcto. Como el ejemplo, road. Road. Como el ejemplo, coat. Coat. Ahora vamos a usarla al principio. La O y la A al principio. Noten que el sonido va a ser igual. Oak. Oak. Oat. Oat. Ahora en el medio, foam. Very good. Recuerden que cuando está la letra O y la letra A, en medio o el principio de una palabra, el sonido siempre va a ser O. Paso número 5. El paso número 5 dice así. Cuando tenemos las letras E and A, estas dos letras juntas hacen un solo sonido. El sonido va a ser E. E. Very good. Ahora, un ejemplo. La quiero usar al principio de la palabra, como en la acción eat. Eat. Comer. Eat. Very good. Ahora vamos a usar en el medio. Meat. Very good. Carne. M-E-A-T. Recuerden que el sonido E and A hace un solo sonido. Las dos letras juntas, la E y la A, hace un solo sonido en inglés, que es el sonido E. Ahora otro ejemplo. Vamos a usar al final. Tea. Very good. T-E-A. Tea. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué dice aquí? Team. Excellent. Let's do one more. Ahora vamos uno al principio. ¿Qué dice? Eagle. Si dijiste eagle, es correcto. Recuerden que la E y la A hace el sonido E y la E que está al final de la palabra siempre es muda. Very good. Paso número 6. El paso número 6 dice así. Cuando tenemos dos E's al principio, en medio o el final de una palabra, el sonido va a ser E. Excellent. Por ejemplo, tenemos la acción need. Now, sabiendo que las dos letras E hacen el sonido E, ¿qué dice aquí? Si dijiste free, is correct. Porque recuerda que esas dos letras juntas, la doble E, hace un solo sonido en el idioma del inglés. E. ¿Qué dice aquí? Tree. Very good. Ahora, ¿qué dice esta palabra? Week. Excellent. Recuerden que cuando tenemos las dos letras E al principio, el medio o el final de una palabra, el sonido es E. Vamos con el siguiente paso. Paso número 7. Number 7. Dice así. Cuando están las vocales A y la I juntas, hace un solo sonido. ¿Qué crees que sería el sonido? Si dijiste A, tienes razón. Porque tenemos la letra A y la I juntas, hace un solo sonido. A. Y puede ser al principio o el medio de una palabra.
vamos a usarla al principio. ¿Qué dice aquí? Aid. Excellent. Very good. ¿Qué dice esta palabra? Aim. Very good. Ahora vamos a usarla en el medio. ¿Qué dice aquí? Chain. ¿Qué dice? Rain. ¿Qué dice? Fame. Recuerda cuando tenemos las dos vocales A y la I juntas al principio o en medio de una palabra, el sonido siempre va a ser A. Paso número 8. Vamos a dejar las vocales a un lado. Ahora vamos a trabajar con consonantes. Vamos a tomar la consonante G y H. Estas dos letras, cuando las veas al final de una palabra, el sonido que le vas a dar a la G y la H juntas va a ser F. Very good. F. Por ejemplo, la palabra cough. Otro ejemplo. Laugh. Tough. Recuerda que la GH al final de una palabra hace un solo sonido. F. Paso número 9. Ahora, vamos a hablar de este paso. Cuando tienes la letra P y la H al principio o en medio de una palabra, el sonido que le vas a dar a esas dos letras juntas va a ser F. Very good. Si dijiste F es correcto. Ahora vamos a tomar este ejemplo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? Elephant. Very good. Philadelphia. Noten que le estoy dando el sonido F a la P y la H, como en telephone. Graphic. Entonces recuerden que la P y la H al principio o en medio de una palabra hace el sonido F. Y el paso final, number 10, dice así. Cuando están estas tres letras juntas, la G, la H y la T, al final de una palabra, esas tres letras hacen un solo sonido. El sonido es T. T. Very good. Por ejemplo, light, right, fight. Noten que cuando estén las tres letras al final, el sonido solamente va a ser T. Si le quitamos la T y dejamos nomás la GH, ya cambia el sonido a F. Recuerden que la GHT al final de la palabra siempre va a ser el sonido T. Espero que esta lección te ayude a poder pronunciar tus letras correctamente y también cómo empezar a leer en inglés correctamente. Para más información, vamos a tener más clases para ti aquí en la escuela Progreso Learning.